es muy linda tu historia de vida. Nosotros nos gusta hablar de colectividades, pero también nos gusta mucho hablar de historias de vida y sobre todo de historias de mujeres. Vamos más a lo puntual. Así que por eso nos gustó mucho invitarte, porque vos sos nieta de húngaros. Yo soy nieta de húngaros, exactamente. O sea que, y eso viene por la vía de tu papá. Sí, sí, sí. Tu mamá es de otra colectividad. Es de otra colectividad, es de la colectividad italiana. Esa hubiera sido más fácil, ¿no? Buscar de repente raíces, pero a vos te llamó la atención esta colectividad húngara. Vos te sentiste identificada con estas raíces en algún momento. Sí, sigo sintiéndome. De hecho, cada vez que voy y he estado en Italia, digo, bueno, hay algo que me tira un poco más hacia Hungría, me veo más en los húngaros. Por eso también, bueno, esta búsqueda que me llevó de repente a empezar a preguntar, a ver de dónde venían. Claro. Y por ejemplo, tu papá siguió mucho las tradiciones de sus padres. ¿Eran los dos húngaros, los papás de tu papá? No, solo mi abuelo era húngaro. Mi abuela era hija de húngaros, pero eran de una colectividad alemana que residía en una parte que después fue de Rumania, con lo cual hay un mix también ahí. Pero bueno, el húngaro bien sería mi abuelo, que es quien se vino de Hungría de adolescente. Y él mantuvo durante un tiempo las tradiciones y luego se fueron perdiendo. Un poco por esta exigencia de decir, bueno, están en Argentina, nos tenemos que adaptar. Mis bisabuelos sé que no lograron justamente hacer ese pasaje. Ellos seguían siendo húngaros y mantuvieron muchas de sus tradiciones, muchas costumbres. De hecho, se negaron a hablar el húngaro. Mi abuelo hablaba húngaro con ellos y algo le transmitieron a mi papá, pero bueno, cuando tuvieron que empezar como a hacer su vida, bueno, mi papá al entrar al colegio ya tuvo que dejar de hablar el húngaro. Y ahí fue como que bueno, se fue un poco perdiendo esto que habían traído. Claro, la necesidad de adaptarse a un lugar hace que se pierdan. Necesariamente en algún momento hay que salir de puertas hacia afuera de la casa y te impacta otra realidad, otro idioma, otras costumbres y te tenés que integrar para sobrevivir también, ¿no? Sí, también creo yo un poco para ser aceptado. Claro. No sé, pienso yo, no es fácil de repente venir con un idioma tan complicado como, no tan complicado, pero tampoco tan inusual como es el húngaro y tratar de hacerte entender y bueno, creo que fue esto, sobreadaptarse y decir, bueno, me integro para ser aceptado y para también, en algún punto ellos sentían que Argentina los estaba alojando, Argentina era otra realidad que les permitió a ellos formar otra vida distinta de la cual venían, entonces creo que también fue decir, tenemos que ser un poco más argentinos y tenemos que tomar lo que esta tierra tiene que nos recibió. Que es bueno, claro, es como, hay como un mix de emociones ahí, ¿no? Me parece a mí. Y esto le pasa y nos pasa a todos los inmigrantes de cerca o de lejos, porque en principio creo que mucha de la gente que emigra, sobre todo tus abuelos y bisabuelos, en realidad ellos, o sea, en realidad vinieron tus bisabuelos, ellos fueron los que tomaron la decisión de irse de Hungría. Sí. Por alguna circunstancia de guerra, de conflicto, de algo que pasaba en ese lugar o porque... Sí, básicamente se vinieron, el primero que vino fue mi bisabuelo y fue en el periodo de posguerra, luego de la Primera Guerra Mundial. Claro, claro, que era una época en que también los territorios de distintos países de la zona entraban en conflictos más locales porque había invasiones o cosas así, ¿no? Claro, bueno, ellos eran del sur de Hungría y en esa época, de hecho mi abuelo nació en el
18, en 1918, en noviembre, y en diciembre, a partir del Tratado de Trianon, esa parte pasó a ser Yugoslavia. Claro. Con lo cual, esto también generó un poco, yo creo que fue motivando después a la larga el que, bueno, tuvieran que buscar una salida y otra vía, porque bueno, en ese momento este cambio, como bien vos decís, territorial, yo creo que la población fue afectando un poco. Seguro, imagínate que todos esos cambios también tuvieron, digamos, hubo una parte de Hungría que tomaron los turcos en algún momento de la historia, bueno, hubo muchos cambios allí en esos territorios. Y eso, claro, hace que las mismas tradiciones originales se hayan perdido, ¿no? De cuando se formó Hungría al año 1000, que es cuando se convierte al cristianismo, por ejemplo, y después para adelante, o sea, tuvo una secuencia de cambios muy importante. O sea que eso debe hacer una idiosincrasia de un pueblo que se adapta a todo, porque realmente han pasado por un montón de cosas, ¿no? Después fueron el Imperio Austrohúngaro y ahí tuvieron las cuestiones del Tercer Reich y toda la época de Hitler y toda esa presión y la presión de la Unión Soviética, así que no era poca cosa, ¿no? Ya de ahí se vinieron las tradiciones medio como o mixturando o deformando, calculo que debe ser, eso también debe influir en las raíces, ¿no? Y sí. En las raíces que estás buscando vos. Tal cual, sí. Así que se vinieron los bisabuelos con tu abuelo que era jovencito. Sí. Y después tu abuelo, ¿cómo se encontró con esta novia que después fue tu abuela y que era de la misma raíz? ¿Cómo fue? Bueno, esas son las partes un poco ocultas de la historia, porque yo lamentablemente no llegué a conocer a ninguno de ellos. Fallecieron mucho tiempo antes de que yo naciera. Entonces también ahí hay una brecha enorme, porque yo la verdad que nunca pude ni siquiera verlos. Entonces es como que muchas veces la familia es muy chica. De hecho, por esta parte de la familia no tenemos familiares acá en Argentina. Creemos que han quedado en Europa y es muy difícil contactarlos. Entonces, por ahí quien me puede a veces brindar un poco de información es mi papá, pero bueno, también... hasta donde él sepa también, claro, ¿no? Y también eran otras épocas donde no se contaba tanto cómo se conocían, entonces es como difícil saber claro, bien dónde se conocieron. Sí sé que mi abuelo, hasta poco tiempo después de casarse, él era habitué de un club húngaro, él es de la zona sur, de Bernal, claro, y allí asistía al club húngaro. Y después, cuando empezó a conformar su familia, como que se fue perdiendo un poco este espacio donde él iba para reencontrarse con sus raíces, donde él iba a hablar húngaro porque él extrañaba esa cultura. Claro, seguro, era su identidad. Esto sí me lo refirió mucho mi papá cuando yo empecé a preguntar, porque también fue esto, se perdió un poco lo que fueron las historias de los abuelos. Como que al no estar ellos, como que bueno, en casa no se hablaba de los abuelos. Claro. Entonces yo en lo que fui preguntando me decían, bueno, tu abuelo iba a este club porque él necesitaba hablar, en casa no lo hablaba porque la abuela no lo hablaba, y ella, a pesar de haber estado en una zona de que sus papás eran de la zona de hoy por hoy de Rumania, ella no tenía tanto de la historia. Es como que no... En su caso, ella sí era argentina, entonces ¿para qué iba a ir a ver qué idioma hablaban sus papás, cuál era su historia? Claro, ella no sintió esa necesidad de sostener las tradiciones. Tal vez la familia de tu abuela tampoco, no tenían esa forma de pensar. Bueno, ahí, claro, habría que encontrarse con algún viejito por ahí por Bernal, a ver si tiene alguna información que le hayan contado o de primera mano.
es difícil encontrar las raíces siendo vos tan joven, de lugares que fueron mutando tanto y como vos bien decís, eran épocas donde no se hablaba, donde había muchos espacios de silencio porque habían cosas que se guardaban, que no se hablaban. Hubiera sido bárbaro encontrar algún diario, algún diario íntimo, ¿no? De aquellos que a veces la gente escribía su vida y eso hubiera sido bárbaro. ¿Y vos tenés más hermanos, Florencia? Yo tengo más hermanos, tengo 2 hermanas y un hermano, pero bueno, no compartimos un Eso poco esta búsqueda. De Claro. hecho, yo soy la más chica y yo soy la que, yo de chica miraba mucho fotos, tenemos fotos y hemos recuperado fotos de mi bisabuelo muy locas en una trinchera en la Primera Guerra Mundial. ¡Qué interesante! ¡Qué lindo! Y claro, yo cuando miraba estas fotos era, bueno, ¿quiénes son? ¿Qué lugar es este? Sí, lo que rescato, mi papá siempre habló de, claro, tenemos un apellido que no es tan común, entonces todo el mundo preguntaba de dónde era y mi papá siempre como que me dijo, bueno, nuestro apellido es húngaro. Claro. Entonces yo de chica yo sabía que cuando me preguntaban de dónde era, con 6, 7 años decía, es húngaro. Es húngaro. ¿Dónde queda Hungría? No sabía. Pero vos sabías que había un hilo que iba de tu corazón a algún lugar del mundo donde estaban tus raíces. Sí, después en un momento fue muy raro porque me decían, bueno, es yugoslavo. Y era como, claro, yo no sabía tanto de la historia y de estos cambios territoriales. Pero bueno, esto me hizo que más de grande en algún momento fuera a preguntar, bueno, necesito un poco más de información porque somos húngaros, pero ¿de qué ciudad? ¿Qué hace el húngaro? ¿Qué tenía por ahí un poco más de información de otras colectividades? Y yo quería también saber las cosas húngaras, qué música tenían, qué bailes. A mí siempre me interesó la historia, entonces era como, bueno, empezar a revolver ahí un poco también en la nuestra. Claro, una cosa es que te guste la historia y otra cosa es buscar en las raíces de uno, ¿no? Porque ahí está la línea de sangre y ahí hay historias que a uno, por alguna razón, le llaman más que otras, ¿no? Por alguna razón a vos te llama más esta línea de los húngaros que otra. De paso saludamos a nuestro colega Ladislao Tot, que es un amigo que, bueno, comparte apellido contigo. Y bueno, y Ladislao, que es un nombre bien húngaro, ¿no? Sí. Así que él se ve que, bueno, también tendríamos que invitarlo a hablar de las raíces a Ladislao. Él es periodista de música. Y bueno, si te parece, hacemos un cortecito, vamos a la música, ya que nombramos música. Tienen una música preciosa en Hungría. Cajas de Música, Difíciles de Parar, fue a Hungría hace un tiempo ya, Ahora abrió la cajita por una endija y sacó música para pasar en esta entrevista. Pero si quieren pueden buscar Cajas de Música, Difíciles de Parar, el viaje a Hungría, que está por ahí guardado en mixcloud.com. Y bueno, y disfrutan porque tienen música clásica, tienen música de los húngaros, tienen música pop, tienen una variedad muy linda de música y aparte nos contaba, después nos vas a contar, que bailás y que cantan y que tienen, se ve que mucha expresión artística. Vamos a la música.